Hola, hola, bienvenidos a Big Left en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Centinela de los últimos tiempos. Hoy, mientras el mundo está preocupado por las elecciones en Estados Unidos, y salga quien salga, va a ser un problema, porque los problemas de Estados Unidos son problemas de fondo, de hiperendeudamiento, problemas económicos que son difíciles de solucionar, y el problema moral que tenemos en todos los países occidentales de descomposición. Por eso me trae recuerdos lo de Trump con el famoso Aesio que peleó contra los hunos. Eso fue en el 450. Después vino Mayoriano, otro emperador muy bien intencionado que quiso salvar al imperio, y eso fue difícil, muy difícil. Y después de Mayoriano vino Valentiniano, y con Valentiniano finalmente se puso la lápida, la definitiva lápida al imperio romano de Occidente. Y a pesar de que Mayoriano, que sería en este caso Trump, hizo muchas cosas positivas, no pudo evitar el derrumbamiento de un imperio. Los imperios se derrumban por, no por la acción de personas particulares, sino por líderes negativos o positivos, sino que por algo que va más profundo. En todo caso, el video que hice anterior, que es de Lutero, salió con un audio muy malo. Quiero volver a hacerlo, es una pega, volver a hacerlo es un trabajo, pero lo pienso hacer nuevamente para entregarlo más puro, con un audio mejor. Ahora probé, el audio está bueno. Entonces yo estaba afuera, me di el lujo de hacer el video afuera mientras llovía, y mi lectura era muy gritada. Entonces ahora vamos a hacer una lectura más sosegada, eh, dentro de lo que se puede, porque la emoción a uno lo embarga. Este tema es muy importante, lo que pasó en el norte de Alemania, en Dinamarca, en Noruega y en Suecia. El genocidio de los católicos y cómo se perdió esa parte de la cristiandad. En realidad, los países escandinavos son los países que estuvieron menos tiempo en el catolicismo, porque fueron convertidos por San Olaf y otros santos. Acuérdense que eran los vikingos, los famosos vikingos eran los que estaban en aquellos lugares, y fueron convertidos con mucho esfuerzo, pero les duró muy poco la conversión, porque se plegaron a la reforma protestante. Entonces, Juan Calvino, el verdadero cerebro de la reforma. Sigo leyendo este libro, que es Nada por lo que pedir perdón, de Marcelo Gullo. Juan Calvino nació el 10 de junio de 1509, por lo tanto ya es del siglo XVI. En cambio, Lutero era del 1483, es decir, anterior más de 20 años. En el seno de una familia católica, todos eran católicos, francesa, de la ciudad de Noyon, a unos 100 kilómetros al norte de París, en la región de la Picardía. Su padre trabajaba como abogado y procurador del cabildo de la catedral, pero fue acusado de malversar fondos y acabó siendo excomulgado. El joven Calvino estudió en el Collège de Montagne, en la capital francesa, donde también recibieron formación Erasmo de Rotterdam e Ignacio de Loyola. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Orleans, donde entró en contacto con el pensamiento de Lutero, donde al principio sin tomarlo demasiado en serio. El teólogo y médico carmelita, uno de sus principales detractores, o sea, los detractores son los que lo acusan, los que en buen chileno se dice pelar, o en español se dice despellejar. Los detractores, la detracción, es acusar sobre algo verdadero, diferente a la calumnia, que es acusar sobre algo falso. Este se llama Jérôme Herme Bolsec. Sostenía que Calvino era un joven brillante del que nada hacía prever que se pasara a las filas de la Reforma, hasta que
fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con un profesor amigo. Ya como dicen en buen chileno, le gustaban las patitas de chancho. Le gustaba la sodomía. La sodomía era castigada incluso con pena de muerte, pero Calvino logró que solo se le aplicase un hierro candente en el hombro como castigo de su delito. Aquel hierro dejó su cuerpo marcado con una flor de lis, pero su alma quedó para siempre impregnada de un profundo odio hacia la Iglesia. Importa resaltar que, a diferencia de Lutero, que nunca gobernó directamente ninguna ciudad o estado, el francés logró dominar en 2 oportunidades la ciudad de Ginebra, quizá donde se habla francés, es un lugar de mucho esplendor económico, convirtiéndola en una ciudad-estado teocrática bajo su completa autoridad. Entre 1542 y 1561, Calvino mandó ejecutar a 58 individuos y desterrar a otros 76. Una de las ejecuciones más célebres fue la del médico y teólogo español Miguel Servet, autor del libro Christianismi Restitutio, donde aparece por primera vez la descripción de la circulación pulmonar de la sangre. Este Miguel Servet lo que tenía era que negaba la Trinidad y descubrió la circulación de la sangre. Era de la zona de La Rioja o de Aragón, por ahí. Bueno, era un tipo muy importante eh, y el Servet se paseaba por la Europa católica, hablando sus ideas. Y Juan Calvino les dijo a su gente, está todo documentado, les dijo, estoy esperando que venga este tipo. Cuando llegue aquí, me lo voy a servir. Lo vamos a quemar. Y lo enjuiciaron y lo quemaron. Servet fue quemado vivo junto con varios ejemplares de su famosa obra el 27 de octubre del año 1553, en la colina de Champel, próxima a la ciudad de Ginebra. Precisamente en ese lugar se levanta ahora la Cité Universitaire, donde tuve la suerte de alojarme mientras finalizaba mi maestría en Relaciones Internacionales, durante la primavera del año 1993, junto a mi esposa y a mi primer hijo. Todavía recuerdo la hermosa vista del río Arve y de Mont Salève, que podía apreciarse desde la ventana de la cocina de nuestro departamento. Seguramente la misma vista de la que disfrutó el español Servet antes de que lo devorara el, comillas, democrático, cierre de comillas, fuego de la Inquisición calvinista. Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de cuadros religioso-políticos, es decir, líderes, y recibió en su seno a miles de protestantes, franceses, ingleses y escoceses. Entre ellos se encontraba el renombrado John Knox, padre del calvinismo escocés y de la Iglesia presbiteriana. Knox, junto a otros reconocidos huéspedes de la Ginebra calvinista, entre otros se encontraban, no los voy a enumerar porque no los conocen, ni yo tampoco, hay varios ahí que eran importantes líderes del calvinismo de esos países, de Francia, de Holanda, de Inglaterra y Alemania. William Cole fue uno de los editores de la famosa Biblia de Ginebra, dirigida a los angloparlantes, a los ingleses, y repleta de citas y alusiones
al magisterio teológico de Calvino. Fue esta versión de la Biblia la que cruzó el Atlántico con los tripulantes del Mayflower e inspiró ya en América a los peregrinos fundadores de las célebres 13 colonias. Para los que no saben, el Mayflower fue un barco, un buque de aquellos tiempos, un navío, un velero, que iba con familias de buen nivel, de familias nobles, que eran perseguidas por eh, su extremo puritanismo, y el puritanismo no se refiere al puritanismo en las costumbres, que también los tenían, sino que al puritanismo de ser los más puros, los más alejados de un culto o de eh, semejanzas a lo que es católico. Ellos consideraban que los anglicanos eran muy parecidos a los católicos, entonces los puritanos, que eran calvinistas, trataban de ser lo más alejados de aquello, y fueron reprimidos, y ellos se fueron con recursos y con esta Biblia a instalarse en lo que ahora es Boston. Y ahí viene el famoso Día de Acción, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde se celebra ese acontecimiento, cuando llegaron los primeros peregrinos, se les llama, a esa tierra que no habían llegado españoles, ni portugueses, ni franceses, en la costa norte de Norteamérica. Por ello, no es casual que fuera la teología calvinista la que desde entonces iluminaría la interpretación de los textos evangélicos por parte de los puritanos americanos. Es importante esto, es decir, la traducción que se llamaba la Biblia ginebrina, que era traducida con notas al pie de página de la teología de Calvino, era la que inspiró las 13 colonias, las primitivas 13 colonias norteamericanas. La obra más importante que escribió Calvino fue Institutio Christiane Religionis Chrétienne, publicada primero en latín y luego en francés. Un extenso manual de teología dogmática de más de 800 páginas que convirtió a Calvino en el gran teólogo de la Reforma. Había uno anterior que era Melanchthon, que era conocido y amigo de Lutero. Podemos afirmar sin temor a exagerar que hasta la llegada de Calvino a la Reforma le sobraba corazón, pasión, pero le faltaba cerebro. Pero estaba Melanchthon, que era un teólogo importante. Sus verdades surgían de la indignación del corazón ante la corrupción moral que reinaba en una parte importante de la jerarquía de la Iglesia. Sus errores, por otra parte, se debían a una respuesta errónea a esos problemas. Esos errores, sin duda, se debían a la mala e endeble formación filosófica y teológica de los primeros pastores protestantes. Pero todo cambió con Calvino. La rebelión contra la Iglesia ya no sería una rebelión pasional como la de una esposa decepcionada de su esposo por su mal comportamiento, sino cerebral. Los errores doctrinarios de los primeros reformadores, producto de la indignación, de la pasión y de la deficiente formación teológica, fueron recubiertos de una rigurosidad científica impecable. El razonamiento de Calvino era perfecto, solo que partía de premisas falsas, es decir, de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la predestinación, que ya venía prefigurada en todas las 60.000 páginas, en todos los escritos, cartas de Lutero, venía ya eso como una prefigura de lo que Calvino ya llegó a considerarlo como una doctrina. El tema de la predestinación es la primera premisa falsa. Es la tesis central del calvinismo como doctrina. La predestinación destruye como venir con un martillo y demoler la gloriosa
y delicada doctrina católica sobre la relación de la libertad humana con la gracia divina. Hay una, hay una, hay un misterio hermosísimo donde está la libertad del hombre versus la gracia divina. Aquí no, aquí se considera solamente la acción divina. Si la salvación es solo por los méritos de Cristo y sin intervención alguna de nuestra parte, con una lógica típicamente francesa, como Descartes, ¿te acuerdan? Descartes. Calvino dedujo que es Dios quien nos condena y quien nos salva. De ahí es una premisa falsa y terrible. Es un Dios monstruoso. Te crea, tú existes después de una procreación en una familia, tú existes, vives tu vida, pero estás condenado, predestinado a la condenación. Nada puede el hombre pensar, querer o hacer que no haya sido previamente resuelto por Dios desde la eternidad. Somos meras marionetas. Con Calvino resucita el fatalismo de los griegos, como si pensara desde la Atenas clásica, y no desde la Jerusalén cristiana de los apóstoles. Acuérdense que Jerusalén durante 40 años, la primera iglesia estuvo en Jerusalén 40 años hasta la destrucción del templo, que fueron exactamente 40 años. Llamamos predestinación al eterno consejo de Dios por lo que ha determinado lo que ha de hacer cada hombre, porque Dios no los crea a todos en las mismas condiciones, sino que ordena a unos hacia la vida eterna y a otros hacia la eterna condenación. Es una cita de sus escritos. Entonces, contesta aquí el autor, Marcelo Gullo, dice, entonces, ¿para qué Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? ¿Jesucristo no murió en la cruz para salvar a la humanidad? A estas preguntas Calvino responde, si Dios se ha hecho hombre para salvar a la humanidad, sí, pero a una humanidad limitada al número de aquellos individuos para quienes Él había resuelto obrar. Así pues, solo nos queda desesperarnos en el más terrible fatalismo. Calvino sigue y continúa. Dice Calvino, no, no nos debemos desesperar. Dice, no, puesto que hay elegidos. Y como yo tengo fe, debo confiar que estoy predestinado a la salvación. El hombre debe obrar bien, no por cierto para salvarse, sino porque está salvado. Si alguien se conduce virtuosamente, está probando su fe y por tanto su elección. Triunfar en la vida, vivir en la prosperidad, no es sino mostrar que Dios es propicio con alguien y que está visiblemente protegido por él. Entonces, este texto es tremendo, dice. Triunfar en la vida, vivir en la prosperidad, no es sino mostrar que Dios es propicio con alguien que está visiblemente protegido por él. Comentamos, ¿cómo podía interpretar el hombre común, el campesino, el artesano, el pequeño comerciante, la rebuscada doctrina elaborada por Calvino, en el fondo que va contra el sentido común? Nosotros sentimos que tenemos una libertad y nos comportamos bien y mal y sentimos que eso es una retribución, un castigo y premio. Es algo que está dentro del sentido común, no solo del catolicismo, sino que de la humanidad. Sino, ¿cómo se le podía decir a los pobres campesinos, los que estaban ahí, el pequeño artesano, el pequeño comerciante que está ahí, que no va a surgir, porque es difícil, muy difícil surgir?
que la riqueza es un signo de predestinación. O sea, él se siente, el campesino pobre se siente que está predestinado a la condenación. El calvinista común razonaba de forma muy sencilla y concluía que si a uno le va bien en la vida y en el trabajo, y si sus negocios son prósperos, seguro que se salva. En cambio, si uno solo tiene desgracias y si sus negocios fracasan, seguramente estará condenado. Eso va contra el Evangelio. Cristo para eso tiene la parábola de Lázaro, del pobre Lázaro, que va al cielo, y al rico, que le pusimos como nombre Epulón. Jesús no le pone nombre, pero el nombre Epulón al rico, de opulento, que va al infierno. Y increpa a Abraham, que está en el cielo, y dice: Abraham, dile a mis parientes. Y Abraham le dice: no, ya se les advirtió. Entonces es algo anti-evangélico. Entonces, en cambio, si uno tiene desgracias y sus negocios fracasan, seguramente estará condenado. Bonita fórmula para justificar la injusticia social y dormir con la conciencia tranquila. Permítanme, estimado lector, agregar la siguiente digresión. El más grande triunfo del calvinismo sobre el catolicismo es precisamente que muchos católicos asumieron esa idea, lo que dio como resultado una especie de católicos a los que yo denomino calvinistas de rito católico, pues van a misa y cumplen con todos los ritos, aunque su forma mental sea calvinista. Eso es verdad. Eso es la pura y santa verdad. Yo lo vi, no en todos, porque no puedo juzgar a todos, pero lo vi en algunos, en mi experiencia laboral de ejecutivos financieros y gerentes y dueños de empresas que eran del Opus Dei y como Opus Dei eran calvinistas, lamentablemente. El hombre calvinista común no es contrario a la idea de ayudar al prójimo, pero sabe que las buenas obras no sirven para la salvación, aunque sí son útiles para demostrar que se pertenece a los elegidos. Por eso que en Estados Unidos generalmente las obras de caridad son ostentadas, la obra de caridad. En cambio, en estos países de tradición católica se lee siempre, la primera lectura cuando se inicia la cuaresma es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eh, eh, es fundamental eso en el catolicismo, que es evangélico. Los lobos de mar, es decir, los piratas isabelinos que envió Isabel I de Inglaterra, piratas, bucaneros y corsarios, que son diferentes, fueron en su mayoría profundamente calvinistas y negro legendarios. Y es por ello que pudieron lanzarse sobre las ciudades hispanoamericanas, saquearlas, incendiarlas y matar y violar a sus mujeres sin sentir el menor tipo de remordimiento. No sentían remordimiento. Se consideraban en ellos los elegidos por Dios para castigar a la pérfida España, a la ramera del Papa, a la meretriz del anticristo en la tierra. Las riquezas que traían en sus correrías por el Pacífico, por el Atlántico, en el Caribe, eran un signo de que Dios los había elegido para llevárselos al paraíso con él. Matar a un español era realizar una obra de bien y combatir a España demostraba que se formaba parte de los elegidos de Dios para ser, para ser salvados y salvos. Los puritanos, los cristianos protestantes que en Inglaterra y en Estados Unidos adoptan las tesis centrales de la doctrina de Calvino, aunque reelaborándolas a su manera, no alegaban exactamente que la pobreza era un signo de perversidad,
pero en general pensaban que a los piadosos les iba bien económicamente y que si un hombre no lograba prosperar, o si el quebranto económico se abatía súbitamente sobre él, era porque por alguna razón no gozaba del favor divino. Así los cuáqueros que fundó George Fox cuando llegaron a América incrementaron sus riquezas de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque eran tan austeros y tan trabajadores. Ellos tenían la moral del trabajo. Vamos trabajando, trabajando y vamos siendo austeros. Si tú eres austero y no consumes y estás trabajando intensamente, vas a generar una plusvalía, un excedente que va a significar convertirte a la larga tus hijos en millonarios. Eso fue la historia de los cuáqueros. Esta era una idea muy arraigada y pasó a formar parte de la principal corriente de opinión en la conciencia social norteamericana. La clase política norteamericana dio un paso más allá y aplicó este mismo razonamiento para explicar el éxito y el fracaso de las naciones. Como veremos en el capítulo dedicado a este asunto, el calvinismo junto al mito de la existencia de un nuevo pueblo elegido por Dios. Inglaterra se creía que era el nuevo pueblo elegido por Dios. Hay un capítulo entero que quiero leérselos, porque Inglaterra da para un capítulo completo. Entonces ahí viene la doctrina de los norteamericanos del destino manifiesto, el destino manifiesto del pueblo norteamericano, que permitió a los estadounidenses exterminar a todos los indígenas del territorio y arrebatar a los mexicanos el 60% del territorio que habían heredado de España, sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento o de sentimiento de culpa. Las fáciles victorias tanto contra los indios como contra los mexicanos eran pruebas de que los estadounidenses habían sido elegidos por Dios para iluminar al mundo y así gozar de la vida eterna en el paraíso. La guerra contra España, para apoderarse de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, confirmaría esta certeza del destino manifiesto. Derrotaron a España de una manera rotunda en 1898. En mi canal, en febrero de este año, del año en curso, en febrero, en enero, tengo 3 videos sobre esta guerra, la guerra de, de Filipinas y de Cuba. El éxito de Estados Unidos le aseguraba al pueblo norteamericano que era un pueblo elegido de Dios. Volvamos a Juan Calvino. No es exagerado afirmar que las primeras consecuencias de la Reforma Protestante fueron la confiscación masiva de bienes inmuebles y bienes muebles, la violación sistemática de los derechos humanos de los pobres, sobre todo del campesinado, el asesinato en masa de campesinos, la intolerancia, la creación del Estado autoritario y totalitario al final, y en el caso de los territorios que hoy conforman Alemania, la corrupción y la pobreza. Y en Ginebra también. Ahora uno va a Ginebra y es espléndido. Y uno va a Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania, y todo eso es espléndido. Pero pasaron por un tiempo donde sufrieron la pobreza. ¿Y dónde estaba la riqueza? La riqueza estaba en México, estaba en Perú, estaba en el Virreinato de la Plata. Ahí estaba la riqueza. Bueno,
Sin embargo, esos frutos de la reforma, la pobreza, el genocidio, la intolerancia, etcétera, han sido completamente borrados por la historia oficial que se enseña en colegios y universidades de casi toda Europa. O sea, que hay una omisión de los historiadores a sueldo. Cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma, en el 2017, a ningún intelectual, político o periodista se le ocurrió exigir al rey de Dinamarca o de Suecia que pidiese perdón por la matanza sistemática de obispos, sacerdotes y campesinos y monjes, cuyo único delito había consistido en querer seguir siendo católicos. Tampoco a nadie se le ocurrió que la monarquía sueca o danesa tuviese que pedir perdón por la confiscación masiva de los bienes de aquellos ciudadanos que se habían empeñado en seguir siendo católicos. Perdón, qué ingenuidad la mía, qué ingenuidad la mía. Me había olvidado por un instante de que la única nación que tiene que pedir perdón es nada menos que España, la mejor nación de la historia de la humanidad. Vámonos a Suecia. La historia de terror a la que acabamos de referirnos y por la que nadie, por supuesto, ha pedido perdón, comenzó en Suecia en junio de 1523, cuando Gustavo Eriksson fue elegido rey por un grupo de nobles adictos. Parece que tenían la costumbre de elegir el rey a través de una elección, no por herencia. Así, el nuevo monarca urdió un levantamiento tendente a lograr la separación de Suecia de la corona de Dinamarca, que era la superpoderosa en ese momento, a la que hasta entonces estaba unida. Quería independizarse de la corona danesa de Dinamarca. El 20 de junio, Gustavo Eriksson hizo su entrada triunfal en Estocolmo. Le tocaba ahora pagar a la nobleza por los favores recibidos, que lo habían elegido rey. Y ahí estaba el espejo alemán. Miraron a Alemania. ¿Qué había pasado en Alemania? En Alemania, lo que vimos, Lutero mató a 130.000 campesinos, que sería el equivalente ahora a 1 millón de alemanes actuales en proporción a la población, y los nobles alemanes confiscaron y se robaron los bienes de la iglesia, que era un tercio del territorio en esos principados alemanes. Y quedaron 33 naciones, o sea, 33 principados en el Sacro Imperio Romano Germánico, en el norte los protestantes y en el sur los católicos. La reforma protestante será entonces para el nuevo rey, llamado ahora Gustavo I de Suecia, la excusa perfecta, este Gustavo Eriksson, que ahora era Gustavo I de Suecia, la reforma protestante era la excusa perfecta para apoderarse espuriamente de los bienes de la iglesia y repartirlos entre los nobles que lo habían respaldado. Como dice el refrán, una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Se repitió lo que ya había sucedido en Alemania entre los príncipes alemanes, y el rey se adelantó unos 10 años a lo que hizo Enrique VIII en Inglaterra. Es decir, este siguió a los alemanes, y estos fueron 10 años antes de lo que después sucedió en Inglaterra con Enrique VIII. En realidad, la reforma no era más que una excusa de los ricos para apoderarse de tierras y edificios de la iglesia. En Suecia, como en Dinamarca y en Inglaterra, la nobleza se hizo protestante para conseguir aún más riquezas, mientras que las masas campesinas se mantuvieron fieles al catolicismo para ser dignas de ir al cielo. Por su parte, Gustavo I se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Suecia
y decidió usar la violencia contra las masas campesinas que en junio de 1542 se sublevaron contra la tiranía luterana. La rebelión de los campesinos católicos, encabezada por el legendario Nils Dake, fue tan intensa que el rey Gustavo I se vio obligado, el 8 de noviembre de 1542, a pactar la paz con los sublevados. Fue entonces cuando Nils Dake, convertido en gobernante legítimo de la provincia de Salaman, en el sureste de Suecia, estableció el culto católico. Sin embargo, restableció el culto católico. Sin embargo, en verano de 1543, el rey Gustavo I rompió el acuerdo de paz y marchó con su ejército contra la provincia católica rebelde. Las tropas protestantes obtuvieron entonces una victoria decisiva en las cercanías de la ciudad de Viserum. A pesar de resultar herido de gravedad, el líder de los campesinos pudo escapar con vida y continuó al mando de la resistencia católica. Sin embargo, algunos meses después, en agosto de 1543, el líder católico encontró la muerte en un enfrentamiento con el ejército protestante. Gustavo I ordenó entonces que su cuerpo fuese ejecutado de manera póstuma y que su cabeza fuese expuesta en una pica en la ciudad de Kalmar, a orillas del mar Báltico, junto a la de otros líderes rebeldes. El rey de Suecia, y repetimos, cabeza de la Iglesia luterana sueca, ordenó también la ejecución de toda la familia del líder católico, y para terminar con la resistencia de los católicos, Gustavo I introdujo la pena de muerte o el exilio para todos aquellos que no quisiesen convertirse al protestantismo oficial. Y ahí hubo miles de mártires católicos. Cualquier español, francés, alemán, italiano o portugués ha oído hablar, aunque sea una vez en su vida, y aunque únicamente le interesen el fútbol y la cerveza, de la ejecución de Atahualpa por parte del cruel Francisco Pizarro. Pero seguramente, con toda seguridad, ninguno ha escuchado ni una sola palabra sobre la ejecución de Nils Dake, este rebelde católico. Y es que, claro, para el pensamiento políticamente correcto, hay muertos de primera y muertos de segunda. Y lo de Atahualpa habría que analizarlo en otro capítulo, porque lo de Atahualpa es muy interesante. Bueno, vámonos a Dinamarca, la vecina Dinamarca. En Dinamarca y Noruega, que en ese momento conformaban un solo reino, el protestantismo fue impuesto a sangre y fuego por Cristián III, hijo de Federico I y de su primera esposa, Ana de Brandeburgo. Él vivió entre 1503 y 1559. Cristián fue educado por dos profesores protestantes, defensores acérrimos de la Reforma. En 1521, este rey joven viajó, 21 tenía 15 años, una cosa así, viajó a Alemania y estuvo presente en la Dieta de Worms, o Worms, donde conoció a Martín Lutero. Cristián volvió a Dinamarca convencido de la conveniencia política y económica que podría reportarle a él y a la nobleza la imposición del luteranismo. Como vemos, una vez más coinciden casualmente, la ambición reformista y la ambición material. Mientras la muerte de Federico I en enero de 1533
se produjo la muerte del padre. Este era Cristián el hijo. El Consejo Real, con el decidido apoyo de la mayoría del pueblo danés, que era profundamente católico, se opuso a que Cristián fuera el nuevo rey de Dinamarca y Noruega, lo que dio lugar a la mayor guerra civil de la historia de Dinamarca, desarrollada entre los años 1534 y 1536. En el bando protestante se alineó la nobleza, deseosa de quedarse con los bienes de la iglesia, y en el bando católico, ¿quiénes? Adivinen, el campesinado de la burguesía de las ciudades de Copenhague, Malmö, la primera y tercera ciudad respectivamente del Reino de Dinamarca y Noruega. Uno de los líderes que encabezó la resistencia del campesinado católico a la imposición del protestantismo fue el capitán y vicealmirante de la Marina Real Clement Andersen, muerto en 1536. El 16 de octubre de 1534, los campesinos católicos, conducidos por Andersen, se enfrentaron con valentía al ejército del rey Cristián, mucho mejor pertrechado, el rey de Cristián III. Y estaba bien pertrechado porque los nobles daneses estaban poniendo todos sus recursos. Y fue derrotado este señor Clement Andersen, vicealmirante de la Marina Real, que era rebelde católico, fue derrotado en la batalla de Svenstrup. Pero en diciembre de 1534, las tropas del rey, después de una durísima batalla, lograron derrotar a los campesinos católicos que se habían atrincherado en la ciudad de Aalborg. Los soldados protestantes, los soldados del rey, que eran soldados protestantes, saquearon la ciudad y masacraron cruelmente a sus moradores. Aunque en un primer momento Andersen logró escapar, finalmente fue capturado, encarcelado, torturado y ejecutado mediante el tormento de la rueda. ¿Qué consistía la rueda? Consistía en que el reo fuera atado a una rueda giratoria y sometido a la fractura sistemática de sus huesos y articulaciones, teniendo los verdugos mucho cuidado para evitar que muriese súbitamente, con el fin de prolongar la agonía el mayor tiempo posible. De este modo procedió la progresista sociedad danesa, de la nobleza danesa, y ahora la protestante corona danesa con este líder popular del pueblo, de los campesinos, de la burguesía, este señor llamado Clement Andersen. A pesar de su triunfo pírrico, los protestantes no lograron imponerse. Solo la decidida participación de Suecia, su vecino, en esta guerra hizo posible la victoria del minoritario e impopular bando protestante danés. Es decir, Gustavo I le echó una mano a Cristián III. Es decir, Suecia acabó finalmente con la revuelta católica. Y Suecia después, un siglo después, en la Guerra de los 30 años, lograría también derrotar a las fuerzas católicas en Alemania. Suecia tiene ese karma. Finalmente, el 29 de julio de 1536, Cristián III hizo su tan ansiada entrada triunfal en Copenhague. El 12 de octubre de ese año mandó arrestar al arzobispo y unos días después todos los obispos del reino fueron capturados. Después una supuesta asamblea de notables reunida en Copenhague decidió que debían ser ejecutados y que todas las propiedades de la Iglesia Católica
debían ser confiscadas en beneficio de la corona. Cristián III recibió entonces desde Alemania las calurosas felicitaciones del mismísimo Martín Lutero. En 1537, el rey promulgó la orden por la cual el luteranismo se convertía en la religión oficial del Reino de Dinamarca y Noruega. El monarca sería la máxima autoridad de la nueva iglesia y tendría la potestad de nombrar a todos los obispos de su reino. Algunas regiones, como Islandia, la lejana Islandia, se negaron a aceptar tan arbitraria imposición y se prepararon para el combate. En 1541, Cristián III envió una enorme fuerza militar con una flota descomunal para aplastar a los rebeldes, que en 1550 fueron sometidos en Islandia. El obispo y poeta John Haraldsson murió decapitado, y los bienes de la Iglesia Católica de Islandia fueron confiscados. Una vez afianzado en el poder, Cristián III obligó a toda la población de Dinamarca a convertirse al luteranismo y estableció que quienes abjuraran del protestantismo serían castigados con la confiscación de sus bienes y con la inmediata expulsión del reino. Esta ley estuvo vigente hasta 1860. Como ya hemos dicho, el discurso oficial de los fiscales del Tribunal de la Historia acusan a España de ser la nación más cruel de la historia de la humanidad. Sin embargo, los excesos que pudo haber cometido el Imperio español palidecen frente a las atrocidades cometidas por los protestantes en todas sus variantes, en Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda, Inglaterra y en sus colonias. Y sin embargo, la imagen de la Dinamarca de Cristián III está asociada a la tolerancia. Y, sí, Dinamarca de Cristián III para los historiadores era tolerante. En cambio, la imagen de la España de Felipe II, contemporáneo, no, fanatismo. Parece ser que todos los reyes protestantes fueron gobernantes prudentes y tolerantes, mientras que los españoles, especialmente Isabel la Católica, Fernando de Aragón y todos los Austrias, Carlos I, Felipe II, Felipe III, IV, V, Carlos II, fueron tiranos exaltados y sangrientos. Yo tenía una discusión con un ex amigo que era comunista y yo le decía, yo prefiero los países católicos a los protestantes. Y él me decía, en los protestantes tú ves tolerancia, ves prosperidad. Es cierto que ahora son más tolerantes y más prósperos, porque nosotros sufrimos lo que fue la locura del separatismo. Éramos, como dice Marcelo Gullo, nosotros éramos un transatlántico, y ese transatlántico fue deshuesado, y algunos se subieron a una lancha, a un barquito pequeño, como es México, como es Argentina, como puede ser Perú, Colombia, y otros se subieron a unos botes y otros a una canoa. Países pequeños ya eran canoas, es decir, este transatlántico se desmembró en 22 embarcaciones, pequeñas, medianas, ninguna grande. Por eso que somos irrelevantes. Y desde ahí vino nuestra desgracia, porque en el siglo XVIII la prosperidad estaba aquí, en territorio español, y la pobreza estaba en Alemania. Y vamos a entrar ahora en Alemania, porque es importantísimo. ¿Por qué Alemania? ¿Qué pasó con Alemania? De ahí nació Lutero, y de ahí viene una guerra mundial y una segunda guerra mundial, y está el fenómeno del nazismo.
Vamos. Las consecuencias del apoyo de los nobles alemanes a la rebelión de Lutero no fueron precisamente positivas para el pueblo alemán, cuya mayor parte quedó sumida en la miseria absoluta. En realidad, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Eso sucedió al comienzo. Recordemos una vez más, los nobles acapararon un montón de riqueza y los pobres campesinos reprimidos, castigados y que tenían en los terrenos de la iglesia vivían, en los vastos terrenos de la iglesia, vivían estos campesinos como, en el fondo, como propietarios. Ellos se autogestionaban, era una organización orgánica. Bueno, recordemos una vez más que si la nobleza no se hubiese puesto del lado del rebelde, hoy no estaríamos hablando de Lutero, como nadie habla del inglés John Wycliffe, famoso, ¿sí? De 1320 a 1384, que fue un rebelde inglés eh, eh, teológico, religioso. O el checo Jan Hus, de 1370 a 1415, por nombrar solo a dos rebeldes que lo antecedieron. Están también el famoso Valdés, de los valdenses, están los cátaros. O sea, hay una serie de herejías que no pasaron a ser tan relevantes porque esta herejía sí fue secundada por la nobleza alemana. Particularmente terrible para el pueblo alemán fue la Guerra de los 30 años, que estalló en 1618 y concluyó en 1648. En tan prolongado enfrentamiento, como no podía ser de otra manera, se mezcló la religión con la geopolítica. El casus belli que desencadenó la contienda fue el nombramiento del católico Fernando II como emperador del Sacro Imperio. Y también fue que en la República, en la zona de Bohemia, que es la actual República Checa, en Praga, unos protestantes tomaron a los enviados del rey, del rey de Viena, del rey Augsburgo de Viena, no me acuerdo cuál era en ese momento. El rey Augsburgo de Viena envió unos representantes y los protestantes rebeldes los empujaron por una ventana y los tiraron desde lo alto de la ventana. Entonces ahí se produjo la chispa que detonó esta guerra, que ya se habían calmado las guerras del siglo XVI se calmaron en un momento, las guerras religiosas, pero aquí brotaron en el siglo XVII, en 1618. Es decir, cuando se nombró al católico Fernando II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que no fue aceptado por los protestantes luteranos ni por los calvinistas que buscaban el apoyo de países extranjeros. Ahí se metió Suecia, se metió Inglaterra, se metió Flandes, se metió España, se metió Francia en contra del catolicismo, como siempre lo hizo, apoyando a Francia, se aliaba con los musulmanes o se aliaba con los protestantes, fue traidora del catolicismo permanentemente los reyes franceses. Un conflicto internacional que dejó a Alemania postrada por 3 siglos. La guerra produjo en Alemania una devastación sin precedentes, a la que se sumaron las hambrunas y epidemias que diezmaron a la población germana y neerlandesa y llevaron a la bancarrota a casi todos los países contendientes. La población del Sacro Imperio se redujo un 30% y en algunos territorios como Brandenburgo incluso hasta en un 50%. Esa es la zona de Berlín. La población masculina de toda Alemania descendió a la mitad e hizo falta más de un siglo para recuperar los niveles demográficos anteriores a 1648. Me he preguntado, y no lo sé, por eso que pregunto, ¿cómo es posible que cuando hay guerras y mueren muchos hombres, cómo se equilibra la población? ¿Qué cosa? ¿Hay algo ahí en la biología? No sé qué es lo que hay. Me declaro ignorante, pero me llama la atención de que
en 100 años se equilibra la población y está de nuevo hombres y mujeres, porque en un momento hay 5 mujeres por hombre, después de estas guerras. La destrucción provocada por la penetración fortísima de los ejércitos suecos, aquí está, los suecos dejaron la escoba. Fue tremendo. Los suecos, o sea, tienen el karma de sofocar la rebelión en su propio país, que lo hemos visto ahora, en la rebelión católica, después sofocar la rebelión católica en Dinamarca y Noruega, y finalmente sofocar la rebelión católica en Alemania. Estos ejércitos suecos recuperaron todo el territorio y se apoderaron de una parte del norte de Alemania. Fue algo espectacular. Desde el punto de vista bélico, los suecos se pasaron para ser exitosos, pero redujeron a cenizas 2000 castillos y fortalezas. Destruyeron castillos que serían ahora lugares bellísimos de el protestantismo ha traído la destrucción de lo más hermoso que era, como era Alemania en aquellos tiempos. Eh, 2000 castillos y fortalezas destruyeron 18.000 villas o pequeñas ciudades y 1500 pueblos. La Guerra de los 30 años finalizó el 24 de octubre de 1648 en lo que se llama la Paz de Westfalia. Fue precisamente en la ciudad de Münster donde casi 100 años antes de aquella firma del Tratado de Paz, la Reforma dio uno de sus frutos más extraños. En febrero de 1534, los protestantes anabaptistas, liderados por Jan Matthys, originario de los Países Bajos, se apoderaron de la ciudad e instauraron una dictadura teocrática que procedió a eliminar la propiedad privada y a expulsar tanto a los católicos como a los protestantes luteranos que no se convirtieran a la nueva fe. Esto fue alabado por Carlos Marx y en los historiadores marxistas como una rebelión proletaria comunista, los anabaptistas en Alemania. Esto fue 100 años antes de la Paz de Westfalia. Los que quieren informarse de la Paz de Westfalia, vayan a Wikipedia y vean eh, qué pasó ahí. Ahí se consolidó la independencia de Holanda, de España. España era, los reyes españoles tenían un poder, un control sobre todo lo que era Flandes, pero ahí comenzó a existir Holanda y Holanda desde ahí se expandió sus flotas de piratas, bucaneros, corsarios y después la compañía neerlandesa de las Indias Orientales se hizo cargo de un montón de lugares que eran de Portugal o que no había visitado el hombre eh, blanco europeo y hicieron atrocidades tremendas porque estaban inspirados en el calvinismo. Entonces, qué fue esta rebelión de los anabaptistas? Aquí es tragicómico, lo vamos a describir. Entonces, Jan Matthys, originario de los Países Bajos, de Holanda, se apoderaron de la ciudad e instauraron una dictadura teocrática que procedió a eliminar la propiedad privada y a expulsar tanto a los católicos como a los protestantes. Y así, mientras miles de anabaptistas procedentes de Alemania y de Holanda llegaron a Münster para sumarse a la construcción de un supuesto comunismo cristiano anabaptista que prometía reconstruir el paraíso perdido, los católicos y los luteranos expulsados se preparaban para recuperar su ciudad y sus propiedades. En 1534 se produjo la muerte de Jan Matthys, momento a partir del cual la tragedia se convirtió en comedia. El joven sastre holandés Jan van Lieden pasó a ser el líder de los anabaptistas y pocos meses después, en septiembre de 1534, fue coronado como rey de la Nueva Jerusalén, o rey del reino anabaptista de Münster. El monarca procedió inmediatamente a instaurar la obligatoriedad de la poligamia
castigando a los hombres y a las mujeres que no respetasen la ley con la cárcel o la pena de muerte. Para dar ejemplo, Jan van Lieden se casó con 16 mujeres. Cuando una de ellas se atrevió a criticarlo por llevar una vida de lujo, mientras en el reino de la Nueva Jerusalén estaba sumida en la más absoluta pobreza y miseria y hambre, Jan van Lieden ordenó que la decapitaran a esta mujer que se atrevió a criticarlo y la decapitó para luego jocosamente danzar y cantar alrededor de su cadáver. Aprovechando la desmoralización de los habitantes de Münster, los luteranos expulsados se propusieron recuperar la ciudad, que finalmente cayó en sus manos tras 16 meses de asedio. Los líderes anabaptistas fueron ejecutados y sus cadáveres expuestos en unas jaulas que se encontraban en la torre de la iglesia de San Lamberto. En nuestros días, los guías del turismo cuentan la historia de las jaulas, el único recuerdo que queda de aquel paraíso comunista instaurado por los protestantes anabaptistas. Después de la paz de Westfalia, en 1648, Alemania quedó dividida en microestados y la desunión del país se convirtió en enfermedad crónica. Durante años el territorio habitado por los pueblos de lengua alemana constituyó el campo de batalla de franceses, suecos, austríacos, españoles, ingleses y rusos. Fue un campo de batalla, Alemania. Y además, otro pensador, que no está aquí en este libro, pero otro pensador decía que Alemania se había convertido en una especie de tablero de ajedrez. Porque tú pasabas de un reino, en un reino tú creías en la transubstanciación, pasabas a otro reino y no había transubstanciación. En un reino tú creías en el sacerdocio y en el papado y pertenecías a la Iglesia Católica, y en otro reino estaba todo eso severamente castigado y no podías ser católico. Es decir, había reinos que eran protestantes. Tú caminabas en el plazo de una caminata de un día, de 30 kilómetros o 40 kilómetros, quisieras caminando a marchas forzadas, podías pasar de un reino a otro y pasar de una fe a otra fe. Era un tablero de ajedrez de la fe cristiana. En 1792, el ejército francés invadió los territorios del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Alemania quedó debilitada. Y 2 años después, todo el territorio alemán al oeste del Rin quedó bajo dominio francés. Esta situación se mantuvo hasta 1814. Claro, después vino Napoleón. Así, mientras Inglaterra y Francia eran estados unificados desde el siglo XVI, y España y Portugal, Alemania no era más que una mera idea geográfica. Resulta bastante chocante descubrir que hasta mediados del siglo XIX el pueblo alemán padeció una esclavitud brutal. Esclavitud. Y estuvo sometido al capricho de una élite dirigente mayoritariamente protestante que vendía a los mejores hombres de la nación como esclavos para que sirvieran como soldados en los ejércitos de Francia y Gran Bretaña. No es fácil imaginar que, hasta hace apenas 150 años, Alemania fue una región subdesarrollada, exportadora de materias primas, cereales y maderas, e importadora de productos industriales. Esa era la Alemania que surgió de la Guerra de los 30 años, que surgió de las cenizas de la Guerra de los 30 años. Una Alemania dividida en distintas regiones de religión diferentes, opuestas, en distintos principados, mayoritariamente protestantes, y con una esclavitud pobre, corrupta, y con una gran esclavitud. Una región dividida en 33 estados independientes y rivales entre sí. Una región que constituía parte de una periferia del sistema internacional y sometida, al igual que Hispanoamérica,
a la dominación británica. Pero resulta aún más difícil de creer que hasta mediados del siglo XIX, el hoy, el hoy orgulloso pueblo alemán carecía de conciencia nacional, y que por tanto el hombre común de Baviera, de Prusia o de Hesse no se sentía alemán, ni siquiera pensaba que existiera una patria llamada Alemania. La clase política presentaba altísimos niveles de corrupción que harían palidecer hoy a cualquier político de España o Hispanoamérica. Y las élites, egoístas y despreocupadas del interés nacional y del destino del pueblo, eran totalmente contrarias a los avances de la ciencia. Y hay que entender que el campesino alemán tenía que fugarse de donde estaba, llegar a un puerto y tener un ahorro para pagar el viaje y llegar a la prometida América, al sueño americano. Hubo millones de alemanes que llegaron a constituir pueblo norteamericano en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Digamos simplemente, a modo de ejemplo, y para que nuestras afirmaciones no suenen a exageración, que mientras las 13 colonias de América del Norte luchaban por conseguir su independencia de Gran Bretaña, la lucha de independencia de las 13 colonias, los príncipes alemanes luteranos vendían a sus súbditos por millares al ejército inglés, que los empleaba como soldados esclavos para combatir a los insubordinados colonos norteamericanos. Eso es histórico, es histórico. Había regimientos de alemanes peleando contra Washington. Para ofrecer tan solo una pincelada de la corrupta y supersticiosa élite dirigente alemana, recordemos que cuando en 1840 comenzó el tendido del ferrocarril, Augusto de Hannover dijo: "No quiero ferrocarriles en mi país. No quiero que el zapatero y el sastre viajen a la misma velocidad que yo". Otto von Bismarck, el canciller de hierro, fue el que sacó a Alemania de ese estado de división, subdesarrollo y corrupción, finalizando el proceso de insubordinación fundante iniciado por Federico List. Es decir, había antes un proceso en la famosa Revolución de 1848 de toda Europa, que fue en Austria, en Alemania, en Italia, en Francia, comenzó en Francia, y que llegó hasta Chile, que fue la Revolución de 1851. Esta revolución, digamos, global, en Alemania fue muy fuerte porque ellos querían independizarse con la idea liberal. Y Otto von Bismarck es el que finalmente logra esto. Pero no dejará de perseguir a los católicos, contra los que iniciará una guerra cultural, la famosa Kulturkampf, la guerra cultural Kulturkampf, que complementó con una persecución contra sacerdotes y obispos, seguida del encarcelamiento de miles de católicos laicos. Eso sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Suele olvidarse el hecho de que, hasta la caída del Imperio Alemán, Bismarck fue considerado un segundo Lutero, y que las sociedades ultraprotestantes de Alemania realizaba una peregrinación anual a la tumba del extinto canciller para colocar una corona de flores sobre su sepulcro y elogiarlo como el más grande de los protestantes de todos los tiempos. Y ahí vino todo lo que fue la repartición de África, donde le tocó a Alemania, por ejemplo, Namibia, y en Namibia los alemanes exterminaron a los pobres negros de Namibia y empezaron a hacer sus salvajadas. No es un mito,
No es un mito que Alemania fue cruel en Bélgica, en Bélgica, en Polonia, en todos los lugares donde se expandió en la Primera Guerra Mundial. No es un mito. ¿Y para qué hablar de que no es un mito las atrocidades de que cometió en la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo? El emperador Guillermo II, que gobernó después de Guillermo I, ya cuando Alemania estaba en 1883, comenzó a ser emperador. Cuando Alemania ya era una potencia, continuó y como potencia rezagada, se enfrentó a Francia y a Inglaterra en el fondo, por una especie como de rivalidad y de envidia. O sea, Alemania siempre ha sido como a partir de la reforma de Lutero, a partir de las guerras de religión y después de las guerras de los 30 años y después de todo esto, Alemania siempre fue como una región, un lugar o una nación que fue enemiga de Europa. Es como un anti-Europa hasta el día de hoy, porque ahora son los anti-Europa por el extremo del progresismo. Alemania, después de ser el extremo de la brutalidad con el nacionalsocialismo, ahora es el extremo del progresismo. Y sigue perjudicando a Europa, Alemania, hasta el día de hoy. Entonces Guillermo II rindió honores al sultán Abdul Hamid II, que era el de Turquía, que había hecho asesinar a más de 300.000 armenios cristianos. La genocidio contra los armenios fue tremendo. Por citar un ejemplo de las atrocidades cometidas, mencionaremos el incendio de la catedral de Urfa, en la que 3.000 armenios, que eran mujeres, niños principalmente, se habían refugiado en esa catedral. Se quemó la catedral con los niños y las mujeres adentro. El objetivo del Imperio Otomano era aniquilar gradualmente a las minorías cristianas que habitaban en su territorio, por lo que, además, fueron asesinados los sirios y los griegos del Ponto. El sultán dio carta blanca a los caciques kurdos para que robasen los bienes de los cristianos y se entretuvieran violando a las mujeres cristianas. Y ahí el emperador Guillermo II, aliado de este demoníaco imperio, el imperio turco es un imperio nefasto, asqueroso, repugnante, largo de contar todas las infamias del imperio turco. ¿Y quiénes aliaron? Francia, la Francia católica, y en la antigüedad, ¿no? O sea, en la antigüedad, digamos, en el siglo XVI, pero ahora el emperador Guillermo II. Y hasta aquí llegamos, para no dar la lata. Después viene este capítulo que yo quiero hacerlo muy interesante, dice Inglaterra, la nación elegida por Dios que se convierte en un imperio depredador. Analizar la historia de Inglaterra resumida aquí en un capítulo es muy importante. Lo vamos a ver. Y después viene Holanda, que es otra cosa. Holanda ya es otra cosa también monstruosa. Todo esto es el protestantismo. Y hasta aquí llegamos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Viva Cristo Rey.